fuego de Dios. El fuego sobre ellos. Y recuerda, Dios te ve. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la Zoé de Dios. Cuando Él se fue, no se llevó la vida Zoé, no, la dio a su iglesia. Mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros también haréis. Hechos, capítulo 3. Dije, vamos a leer desde el verso 11 para que usted se ubique. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Nunca un milagro, escuche bien, nunca un milagro es para la ostentación, sino para la gloria de Dios. Verso 13: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Que Dios añada bendición a su gloriosa palabra. Aquí estamos viendo la sanidad de un cojo que estaba siempre en el pórtico de la Hermosa. Había nacido en esa condición. Y allá vemos a Pedro y a Juan venir a la hora de la oración para entrar al templo. Y aquel hombre, como de costumbre, pone su mano para recibir una limosna. Y entonces les pone la mano para recibir. La respuesta de Pedro y de Juan es impresionante. Le dice a aquel hombre: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y agarra a aquel hombre que estaba cojo en el pórtico y le dice: levántate y anda. Levántate y anda. Lo que tengo te doy. Levántate y anda. Pero primero le había dicho: no tengo oro ni plata. Porque Pedro y Juan no habían estado gastando su tiempo, o invirtiendo más bien su tiempo, en hacer oro y plata. Habían estado invirtiendo su tiempo en hacer crecer lo que había en ellos. ¿Qué era lo que había en ellos? ¿Qué era lo que había en ellos? Era la vida de Dios que estaba en ellos. Y por eso dije al principio: hay una semilla divina que Dios ha plantado en nosotros. Y esa semilla no puede estar siempre allí. Tiene que llegar un momento donde tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pedro y Juan estaban embarazados de la semilla divina, de la palabra de Dios. Por eso le dice al cojo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo. Ellos sabían que tenían la vida de Dios. Ellos sabían que tenían la semilla de Dios. Lo que tengo, ahora te doy. Levántate y anda. Y cuando la semilla fue desatada de ellos, cuando la semilla, fue desatada de ellos, el poder de aquella semilla vino sobre de aquel cojo, y aquellos músculos tullidos, aquellos tendones tullidos, aquellos huesos encogidos se levantaron, se enderezaron, recibieron vida, recibieron el poder de Dios, recibieron el fuego de Dios, y aquel hombre comenzó a saltar, a saltar, a saltar y a alabar la presencia de Dios. Dice que los tomó y entró caminando, saltando y alabando. Y obviamente aquello trajo una reacción en el pueblo. Tenemos que entender que Dios está depositando una semilla en usted. Sí, en usted. Sí, en usted. 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 En cada uno de los aquí presentes y en cada uno de los que nos ven por televisión, Dios está plantando una semilla. Una semilla. Esa semilla tiene el poder. Tiene poder. Esa semilla tiene poder. Porque toda semilla tiene la vida. Toda semilla tiene un milagro en ella. Y Dios está plantando esa semilla que no puede quedarse en usted. Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y aquí Pedro, cuando ve la condición, cuando ve la reacción de todo el pueblo, donde se quedan viendo los atónitos y pone la atención en ellos, Pedro comienza a decirles: no, si este no ha sido sanado por el poder de nosotros, no, sino por la vida resucitada de Cristo. Dije: por la vida resucitada de Cristo. Y comienza a increparlos y a decirles: ustedes que negaron al Dios, al Hijo del Dios viviente, ustedes que lo entregaron, ustedes, dice allí, vosotros matasteis al autor de la vida. Vosotros matasteis, dice, al autor de la vida. Pero este que ha creído en el nombre de Él, este que ha creído, que ha tenido la fe en el nombre de Él, ahora ha recibido el beneficio de la sanidad, porque el poder de la vida resucitada de Dios ha tocado su vida. Dije que el poder de la vida resucitada de Dios lo ha levantado. El poder de la vida resucitada de Dios lo ha sanado, lo ha sanado, lo ha sanado. Vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Cómo podemos matar a alguien que es creador de la vida? ¿Cómo se puede matar a alguien que por la vida de él, usted y yo estamos aquí, por la vida de él, el televidente me está viendo, por la vida de él, dije, usted y yo estamos aquí? ¿Cómo podemos matar al autor de la vida? No, es que él la entregó para volverla a tomar. Él la entregó su vida biológica. Entregó su vida biológica para que por su cuerpo que iba a ser molido por nuestras rebeliones, su cuerpo que iba a ser molido por nuestras enfermedades, dice, y por sus llagas fuisteis sanados. Por sus llagas fuisteis sanados. Por sus llagas fuisteis sanados. Dije que por sus llagas fuisteis sanados. ¿En qué está creyendo usted? Y Jesús en cierta oportunidad le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces estamos como el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tuvo el mensaje de Cristo en sus narices desde que andaba en el desierto. ¿Dónde, pastor? En el tabernáculo de Moisés. Y se lo voy a decir muy rápidamente. Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. El tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada uno tenía sus puertas. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Él era la puerta, pero también era la puerta al camino a la vida eterna, el camino al Padre. Yo soy la puerta. El que entra por esa puerta entra al camino de la vida eterna, entra al camino hacia el Padre. Cuando se llegaba al lugar santo, esa era la puerta que estaba en el lugar santo, esa era la verdad. Cuando se llegaba al lugar santísimo, la puerta que había en el lugar santísimo, esa era la vida. Y él le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y la vida. ¿Sabes que esa vida está aquí? ¿Sabes que esa vida está aquí? Esa vida se está moviendo. Esa vida se está moviendo. Esa vida se está moviendo aquí. Esa vida se está moviendo aquí. Esa vida, dije que esa vida se está moviendo en medio nuestro. Si esa es una ofrenda para él, désela bien fuerte. Eso es, désela más fuerte para él. Aleluya. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, él comenzó en sus enseñanzas a usar una nueva palabra que iba a transformar al hombre. Una palabra que iba a transformar al hombre. ¿Cuál era esa palabra? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida. Esa es la vida que transforma al hombre. Amén. Esta palabra significa más. La palabra vida significa más de lo que usted y yo conocemos, de lo que usted y yo entendemos. La palabra vida significa más de la expresión de este cuerpo. Cuando hablamos en el idioma español, para vida tenemos una sola palabra. Si hablamos de vida biológica, si hablamos de vida natural, si hablamos de vida espiritual, si hablamos de vida animal, siempre vamos a tener que usar en el español una sola palabra. Vamos a usar solamente una palabra en estas diferentes fases: vida, por la limitación del idioma. Sin embargo, si usted va a los sagrados escritos, usted se va a encontrar con que esta palabra tiene diferentes connotaciones, con que la palabra vida se va a ampliar. Y es porque los sagrados escritos fueron escritos primeramente en griego y en hebreo. Por lo tanto, si usted se va al griego, entonces usted comienza a tener una amplitud de lo que Jesús estaba diciendo, de lo que los sagrados escritos nos hablan. Y para que usted tenga una idea, vamos allá al Evangelio de Mateo y nos vamos a encontrar en el versículo 25. Jesús hablando dice: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Si usted comienza a escudriñar en el hebreo, en el griego, usted se da cuenta que la palabra aquí en el griego, es suche, suche. Está hablando de la vida natural. Si usted se va al Evangelio de Lucas en su capítulo 8, usted se va a encontrar que Jesús está hablando de las parábolas del sembrador, de la semilla que cayó en diferentes terrenos. Y dice que una de las semillas cayó en medio entre espinos, y los espinos la ahogaron, porque habla de los afanes de la vida. Vida, habla de la vida natural. Habla de la vida natural. Allí nos está hablando de la misma palabra que viene del griego, suche. Si nos vamos a ir a Timoteo, para Juan, dije Timoteo. Juan, ya lo tengo en Juan, capítulo 2, en su versículo 16.
Vea, dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de ¿qué? La vanagloria de ¿qué? De la vida. La vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. La primera expresión es que ustedes van a encontrar sobre los afanes de la vida, viene del griego suche, SP suche, que está hablando de la vida natural. Ya aquí, cuando está hablando Juan, está hablando de que en el mundo tiene deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Está hablando de la palabra vida, pero viene del griego bios. Habla de la vida del alma. Ahora, si nos vamos a Hechos, en su capítulo, Hechos, en su capítulo 26, dice Pablo a Agripa en el versículo 4, Hechos 26, 4, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual, dice, desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Lo que estaba haciendo Pablo aquí era una defensa ante el rey Agripa, pero aquí Pablo habla ahora también de vida. Y en el griego no es ni suche ni bios, es biosis. Ahora nos encontramos entonces que cuando las escrituras nos hablan de vida, nos abren un panorama. Si vamos a la raíz del idioma, mientras hablamos en español, tenemos que usar solamente una palabra, vida, para todo. Pero yo quiero que ahora sí me acompañe usted en su Biblia y nos vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Juan aquí habla lo siguiente. Ojo. Dice en el principio, verso 1 del capítulo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era el verbo? Cristo. En el principio, dice aquí, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio, el verbo, la palabra. En el principio, Cristo, el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios en el principio. Mire qué tremendo. Ahora agrega Juan y dice, por el Espíritu está escribiendo y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz en las tinieblas. Aquí no está hablando de suche, aquí no está hablando de bios, aquí no está hablando de biosis. Aquí está hablando de una palabra que viene también del idioma, de la raíz, que es zoe. Entonces, si usted lee allí, dice claramente: en Él estaba la zoe de Dios. En Él estaba la zoe de Dios, y la zoe de Dios era la luz de los hombres. Dije que en Él estaba la zoe de Dios, y la zoe de Dios era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Ojo, vuelvo y repito, no está hablando de bios, no está hablando de biosis, no está hablando de suche, está hablando de zoe. Es diferente. Ahora, el original nos habla de la misma palabra vida, pero el panorama cambia radicalmente. Porque ahora Cristo está hablando que la vida que Él tenía era la vida zoe. Era la zoe de Dios. En Él estaba la zoe, y la zoe era la luz de los hombres. 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 La luz irrumpió en las tinieblas. Enseguida continuamos.
Una palabra profética fue dada a los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco para las familias de la iglesia. Pero el alcance de esta palabra profética trasciende las fronteras, bendiciendo, transformando y restaurando a miles de familias de todo el continente americano por el accionar de la fe en la palabra de Dios. Ahora los 5 continentes están siendo iluminados por familias que se unen y levantan altar al Dios vivo en las convocatorias de la familia alrededor del Cordero. Levántalo, sana, transforma, protege y bendice tu familia. Continuamos, Dios te ve. Déjame decirte, mi amado hermano y amigo, déjame decirte lo siguiente. Voy a traer por el Espíritu un rompimiento en tu vida espiritual, un rompimiento con tus paradigmas. Porque esto, si lo agarras, si lo tomas, si comienzas a manejarlo, a digerirlo, esto va a transformar tu vida. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la Zoé de Dios. Esa Zoé de Dios es la luz de los hombres. Esa Zoé de Dios es la luz que trasciende las tinieblas, que irrumpe en las tinieblas. Esa Zoé de Dios es la que trae salvación, es la que trae liberación, es la que trae sanidad, es la que establece el reino de Dios. Aleluya. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús estaba hablando aquí, estaba declarando, estaba profetizando que Él era la manifestación de la Zoé de Dios. Dije que Jesús, cuando dijo esto, Él estaba profetizando, declarando, estableciendo un decreto: yo soy la manifestación de la vida Zoé, de la vida de Dios, de la vida resucitada de Dios, de la vida incorruptible de Dios, de la semilla poderosa de Dios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 5, en su versículo 26. Porque como el Padre tiene vida, tiene Zoé en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la Zoé en sí mismo. Como el Padre tiene vida, Zoé, entonces dice aquí que le ha dado al Hijo el tener la vida, el tener la Zoé en sí mismo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levante su mano. Muévala, 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 muévala. Diga: yo soy hijo de Dios. Diga: yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Vuelvan a tomar asiento. Ahora yo quiero que me acompañe ahí mismo a Juan capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo, porque Marta le está echando, en otras palabras, la culpa al Señor porque su hermano Lázaro murió y él no estaba ahí. Entonces Jesús se vuelve y le dice: Marta, versículo 23, Marta, tu hermano resucitará. Y ella se vuelve y le dice: ah, sí, Señor. La respuesta religiosa: yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dice él: no, Marta, yo soy la resurrección y la Zoé de Dios. Yo soy la resurrección y la Zoé de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dije: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tome su asiento y nos vamos a Primera de Juan. Cristo es la manifestación de esta vida.
pero Él la puso a disposición del creyente. Óigalo, iglesia de Cristo, óiganlo, amados televidentes, escúchenlo. Él lo puso a la disposición suya. Dije que Él lo puso a la disposición suya. Esta vida la puso a la disposición suya. Cuando Él resucitó, cuando Él se fue, no se llevó la vida a Zoé, no, la dio a su iglesia. Mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros también haréis. ¿Por qué? A causa de la vida Zoé, a causa de la semilla de Dios, a causa del poder vivificador y resucitador de Dios que está en nosotros. Está al alcance de todo creyente. Y si no, se lo voy a poner mejor. Juan capítulo 5, en su versículo 1, ojo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Ve qué tremendo. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted antes de estar aquí cuando nació? ¿Dónde estaba? Usted estaba en los lomos de su padre. Dije que usted estaba en los lomos de su padre. Antes de usted estar aquí, cuando usted nace, usted estaba en los lomos de su padre. Se lo voy a poner de esta manera. El padre puso el esperma. El padre puso el esperma. Su madre puso el óvulo. Cuando el esperma y el óvulo se juntaron, usted fue engendrado. Nació esa bebé que es usted y ese bebé que es usted. Si usted no se lo cree, diga, oh la la, aleluya. ¿Qué sucedió? En el esperma, hermanos, estaba la naturaleza. Por eso es que usted se parece a sus padres. Su padre le impartió los genes. Su padre le impartió la herencia en el esperma. Pero déjeme decirle algo aquí que le va a volar la cabeza. Adán fue creado. Usted y yo fuimos engendrados. No le cayó. Adán fue creado. ¿Dónde estaba Adán antes de ser Adán? En Dios. Dice que Dios lo creó. Y aquel muñeco de barro le insufló vida, aliento de vida. Estaba en él la vida. Le impartió la Zoé de Dios. Le impartió la Zoé de Dios. Pero Adán fue creado. Usted y yo fuimos engendrados. ¿De qué manera? Cuando creímos a la palabra y al espíritu de la palabra, vino el nuevo nacimiento de Dios en Cristo Jesús. Y usted nació de nuevo. Usted fue engendrado por el espíritu y la palabra de Dios. ¡Oh, gloria! Si le está llegando, póngase en pie y glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Ya regresamos con Dios TV.
Continuamos. Dios te ve. Leamos capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios, de Dios. Usted ha sido engendrado por Dios. Usted ha sido engendrado por Dios. Cuando usted creyó al esperma de Dios, que es la palabra, y al espíritu de la palabra, entonces se estableció la semilla de Dios en usted, nació de nuevo y usted viene a ser engendrado con los mismos genes de Dios, con la misma herencia de Dios, con la misma naturaleza de Dios, con la misma vida resucitada de Dios, con la vida Zoé que transforma, con esa misma naturaleza. ¿Se da cuenta? Aleluya. Hay poder en Jesús. Dije que hay poder en Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Zoé. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Zoé eterna. Y esta Zoé está ¿dónde? ¿Está dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Dije, el que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Dios nos transmitió su vida Zoé. Dios nos transmitió su misma naturaleza. El que tiene al Hijo tiene la vida Zoé. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esa vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ¿qué? Oiga, que se oiga. Para que sepáis que ¿qué? Que tenéis Zoé, que tenéis Zoé, que tenéis Zoé eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda la humanidad tiene vida biológica. Toda la humanidad tiene vida natural. Pero dice aquí que el que ha nacido de Dios, dice aquí que el que ha nacido de nuevo tiene la Zoé de Dios. Dice aquí que el que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Dije que el que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la Zoé de Dios. ¿Cuántos aquí tienen la Zoé de Dios ahora que lo están entendiendo? Y esto es para usted, mi amado televidente, también. El que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Aleluya. Si es para el Señor, dele salud al Señor. Bendiga la presencia de Dios. Vámonos a Juan, capítulo 10. El que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Ahora usted podrá salir diciendo: tengo la Zoé de Dios. Tengo la misma semilla de Dios en mí. Tengo la misma naturaleza de Dios en mí. Tengo la misma esencia de Dios. Tengo la misma herencia de Dios. Tengo el mismo poder de Dios. El poder que venció a Satanás está en mí. El poder que venció a Satanás, dije, está en mí. Porque el que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Esto no es religión. Esto es potencia de Dios para salvación. Déjeme, vea, Pablo decía a los corintios, y dice el Espíritu Santo de Dios hoy a su iglesia. Él decía que somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Lo oyó.
Somos una nueva creación en Cristo. Somos una nueva generación en Cristo. Somos, dije, una nueva generación en Cristo. Somos una nueva creación, está diciendo Pablo. ¿Con qué? Con la vida Zoé. Con la vida Zoé. Con la naturaleza de Dios. Somos esa nueva creación que tiene la Zoé de Dios. El problema es que muchos solamente tienen el conocimiento. Ahí está la gran diferencia. Creen, pero no se desarrollan. Dije, creen, pero no se desarrollan en ella. Han oído, lo oyen también a sus oídos, pero no tienen el oído profético. Porque esto es palabra profética para el pueblo de Dios. Cuando usted toma esa semilla de Dios, cuando usted toma esa palabra que es vida, entonces algo tiene que comenzar a suceder en usted. Lo que había en usted tiene que comenzar a salir. La semilla de Dios tiene que comenzar a salir. La semilla de Dios tiene que comenzar a salir. El embarazo que había tiene que comenzar a darlo a luz. Aleluya, aleluya. Porque somos una nueva creación en Dios. Si eso a usted no lo sacudió, vea lo que lo va a sacudir. Y aquí termino. Juan capítulo 10. Oiga bien. Juan capítulo 10. Voy a decir esto y posiblemente usted querrá apedrearme. Algunos dirán, no, ¿cómo es eso? Eso no puede ser así. Bueno, lo que digas, lo que dices, te será hecho. Porque es la vida, es la palabra, es el verbo, es la vida Zoé de Dios. Jesús está hablando. Y oiga lo que dice aquí, y yo voy cerrando con esto. Oiga. Jesús está hablando a los judíos y les dice en el versículo 33: les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora oiga la respuesta. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Dice, dioses sois. Oiga, el Elohim, el Dios con mayúscula, de dioses con minúscula, está diciendo: ustedes me quieren apedrear porque yo digo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque tengo la misma semilla del Padre, porque tengo la misma naturaleza del Padre, porque tengo la misma vida resucitada del Padre, porque tengo el mismo poder creativo del Padre. Ustedes me quieren apedrear por eso, pero está escrito en la ley y ustedes lo saben, que yo dije, vosotros dioses con minúscula sois. ¿A qué se refería el Señor? Porque cuando la esperma de Dios vino a tu vida y Dios nos engendró, la vida Zoé nos fue impartida, nos fue insuflada. Fuimos engendrados de Dios. Dije que fuimos engendrados de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la Zoé de Dios. Vosotros dioses sois. ¿Por qué? Porque tenéis la Zoé de Dios. Tenéis la misma vida de Dios. Tenéis la misma calidad de vida de Dios. Tenéis el mismo poder resucitado de Dios. Déjeme decirle lo siguiente: los perros dan a luz perros. Los pájaros dan a luz pájaros. Los peces dan a luz peces. Elohim, el Dios de dioses,
da a luz dioses con la vida Zoé de Él. Con la vida Zoé de Él. Esa vida que es ilimitada, esa vida que es potencia de Dios para salvación, esa vida que es potencia de Dios para salud, esa vida que es potencia de Dios para libertad, esa vida que es la que ha hecho que nada detenga el avance del evangelio que transforma, el avance de la iglesia que le cree a Dios. ¿Usted no se ha puesto a pensar esto? Si los perros dan a luz perros, si los pájaros dan a luz pájaros, si los peces dan a luz peces, Dios da a luz dioses con minúscula, que tienen la vida Zoé de Dios, que tienen la vida Zoé de Dios. Dije que tienen la misma naturaleza de Dios, que tienen la misma simiente de Dios, que tienen la misma semilla de Dios, que tienen el mismo poder, que tienen el mismo poder que venció a Satanás. Es por eso, por la vida Zoé, que Pedro y Juan le dijo al cojo de la Hermosa: levántate y anda. Levántate y anda, levántate y anda, levántate tú que me escuchas y me ves y anda, levántate, levántate, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Con esa vida Zoé, el mismo poder que venció a Satanás está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. Es por eso que podemos orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Es por eso que podemos orar por los cautivos y los cautivos son libertados. Es por eso que hablo de salvación y las vidas se salvan. Es por eso que hablo de poder de Dios y usted está recibiendo el poder de la vida Zoé de Dios. Porque lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Aleluya. Ya regresamos con Dios TV. Sea establecido. Ese arco que está allí, ¿lo tenía? Ella lo tenía recto. Sí, recto. Aquí tiene la señal donde ella tenía el pie recto y aquí no se le formó la curva. Era recto. Totalmente. Totalmente recto. Ella no tenía esta curva. Curva completa, no estaba ahí. ¿Sabe una cosa? Esos son milagros creativos. Me dice que el problema también era que tenía un pie más largo que otro o más corto que otro. Ok, péguemela bien atrás, que esté bien recta. ¿Cómo están ahora? Rectos, los dos están parejos. Ya no tienen la desviación que ella tenía, que se le veía un pie más largo. Es más, ella renqueaba y ya no. Ella se le veía como así se le veía una piernita de la otra. O sea, usted me está hablando casi de una pulgada. Sí. Y ahora, esto es porque yo se lo estoy haciendo para que vea que cómo estaba. Pero ahora yo la pongo recta y están los pies completamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Levante esa gratitud a Dios. Aleluya. Cuán grande es su amor, alcanza hasta los cielos, y tu corazón de amor y me rescató.
por eso que Pedro y Juan desataron la vida Zoé sobre el cojo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. Lo que tengo es vida de Dios. Lo que tengo es poder de Dios. Lo que tengo es la unción de Dios. Lo que tengo es la simiente de Dios. Lo que tengo es la naturaleza de Dios. Lo que tengo es la herencia de Dios. Lo que tengo son sus promesas, son sus palabras proféticas. Mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Por la vida Zoé. Por la vida Zoé. Vosotros dioses sois. ¿Por qué? Por la vida Zoé. Por esa vida que ha vencido al mundo. Por esa vida que ha vencido al diablo. Esa vida ha vencido a Satanás. Ha vencido el temor. Ha vencido la enfermedad, ha vencido la depresión, ha vencido la droga, ha vencido el alcohol, ha vencido las ataduras, ha vencido la oscuridad, ha vencido toda atadura del diablo. Por eso te digo hoy, por esa vida, levántate y anda. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en esta vida Zoé de Dios. Tome asiento porque se va a tener que parar otra vez. Sí, se va a tener que parar. Se lo anticipo. Cuando te pares de allí, vas a tener que glorificar a Dios. Vas a tener que alabar a Dios como el cojo de la hermosa. Te va a entrar en tu vida, en tus tendones, en tus huesos, en tu médula. Te va a entrar la vida Zoé de Dios cuando veas lo que a continuación te voy a explicar. Una familia. Una familia de matrimonio. Su esposa, la esposa quedó embarazada. Y cuando llegó el tiempo del alumbramiento, el bebé no podía salir a pesar de todo el esfuerzo de aquella madre. Era un bebé hermoso, lo había mostrado los ultrasonidos. Y se hizo casi imposible que el bebé saliera. Esta mujer había tenido una cesárea 6 años atrás. 6 años atrás había tenido una cesárea. Tal fue el esfuerzo de ella que la cesárea se reventó a causa del esfuerzo. 6 años atrás había tenido esa cesárea. El esfuerzo había sido mayúsculo para ella y para el cuerpo médico. Cuando sacan al niño, el niño había quedado sin oxígeno. Escuche esto: sin oxígeno por 1 minuto 42 segundos, lo suficiente para que el niño muriera. Por lo tanto, por causa de la falta del oxígeno, cuando sacan al niño, el niño está muerto. Eso está documentado en el hospital. El niño está muerto. El papá que estaba en el quirófano le dice, el papá que estaba en el quirófano viviendo la angustia, la tribulación, el estrés que se estaba viviendo en aquel momento de ver a su esposa con todo su esfuerzo para dar a luz a aquel bebé, el estrés de los médicos y obviamente la angustia de este padre, cuando los médicos le trasladan al niño, sacan al niño y se lo trasladan muerto. Este padre había estado en una academia de obreros aquí y había recibido la enseñanza de manera diferente, pero la había recibido la enseñanza sobre la vida Zoé. En aquel momento que los médicos ponen el bebé en sus manos, él no tiene, en su angustia, él no tiene de a dónde agarrarse. El bebé está muerto. Lo único que viene a su espíritu, porque la palabra es espíritu y toca nuestro espíritu,
lo único que viene a su espíritu es la vida Zoé. Y entonces, en medio del quirófano, él comienza a gritarle al bebé: recibe la vida Zoé, recibe la vida Zoé, recibe la vida Zoé. Cuenta el padre que a él no le importó lo que los médicos pensaran. Y cuando gritó al niño: recibe la vida Zoé, el niño respiró. Pero espérese. El niño respiró. Sin embargo, los médicos no le dieron ninguna esperanza. Y le dijeron: 1 minuto 42 segundos sin oxígeno. No hay esperanza de vida. Y aparte de eso, el tiempo que estuvo sin oxígeno, el niño, por lógica deductiva de ellos, tiene daños cerebrales. Por lo tanto, el niño va a tener, si viviera, muchos problemas. El niño lo pusieron inmediatamente en incubadoras. Fuimos al hospital y allí lo ungimos, oramos por él, desatamos la vida Zoé sobre de él. En esta noche yo quiero pedirle a los padres: ¿qué pasa? Quiero presentarles a Efraín. Su nombre significa doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Lo ve, sano, libre, por la unción de la palabra de Dios, por la vida Zoé, por la palabra que creyó este hombre y desató la palabra que un día oyó. Simplemente la creyó, la desató y aquí está, sano, está totalmente documentado todo en el hospital. Este es un testimonio viviente del poder viviente de la palabra del Dios viviente. Hay vida en la palabra de Dios. Cuán grande es su amor, alcanza hasta los cielos, y tu corazón de amor y me rescató. Yo te adoro, mi Jalel, precioso Dios. Puedo predicarle la palabra de Dios, pero si no crees a la palabra, cree a las obras del Espíritu Santo de Dios. Cree al poder de la palabra de Dios, que es poderosa, que es creativa, que está viva. Cuán grande es su amor, alcanza hasta los cielos, y tu corazón de amor y me rescató.
Recuerda, Dios te ve.